Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en lo que creo que es la hora de almuerzo. Las personas están aquí, algunos un poco más temprano, otros un poco más tarde. Mi nombre es Catalina Duarte Salcedo, era el área de educación de UNICEF Colombia, por asegurar que los niños aprendan a leer y a escribir. Hoy tengo el honor de moderar un plan. No se escucha, perdón. Puedo. Entonces te estaba diciendo que tengo el honor de liderar el panel de alcaldes por la comprensión lectora, aprendizajes de la política local. Es un panel en donde vamos a conocer experiencias de 3 lugares maravillosos, pero quiero primero presentarles a quienes me acompañan hoy. Está Jaime Belolio. Jaime es alcalde de la comuna de Santiago de Chile. Está electo el año pasado, entonces es el más reciente en su cargo de las 3 personas que acompañan. Jaime es ingeniero comercial, máster en políticas públicas, es militante de la Unión Demócrata Independiente y se ha desempeñado 2 periodos como diputado. También integró como ministro o secretario del gobierno durante el segundo mandato del presidente Sebastián. No escucha nada. Nos acompaña también Braide, que es alcalde, prefecto en portugués de Sao Paulo. Ok. Entonces nos acompaña Eduardo, alcalde de San Martín de Marañón. Él está de su cargo desde el 2021, así que ya está llegando al final de su mandato. Es abogado de profesión, es afiliado al Partido Socialdemócrata. Antes de su gestión municipal, Eduardo tuvo una destacada carrera legislativa y es diputado de Marañón. Y finalmente, Ignacio Justo, que es actualmente intendente de la ciudad de Mercedes en la provincia de Buenos Aires, cargo que asumió desde el 2015, así que Juan Ignacio es quien más tiempo lleva en el cargo. Y están los 3. Juan Ignacio es también abogado de Buenos Aires y pertenece al espacio político de la Unión por la Patria. Entonces, para mí, como les decía al inicio, es un placer este panel. Es un panel en donde somos ingenieros y 2 abogados, todos apasionados para la alfabetización inicial, lograr que las niñas y los niños aprendan a leer a tiempo. Y con eso quiero pasarles la palabra, Jaime, para conocer un poco, tú que eres quien más poco tiempo lleva en el cargo, quisiera que nos cuentes un poco de qué es lo que están haciendo en Providencia, en Chile. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Bien. Y gracias por esta temática que me parece que es de las más relevantes que podemos hacer dentro de la vida en común. En momentos donde todo es inmediatez, justamente la lectura es la que nos permite trabajar página a página y por tanto educar también en la paciencia, educar en la constancia, algo que sabemos que es tan importante cuando nos enfrentamos a situaciones tan de incertidumbre sobre el futuro. En el caso de Chile, el censo del año 2024 indicaba que solo un porcentaje menor de personas era analfabeto, un 4,1%. Sin embargo, tenemos un verdadero analfabetismo funcional. La OECD tiene una evaluación de competencias de adultos y nosotros decidimos pertenecer a ese club que obviamente es exigente, pero allí estamos. Y tiene un estudio que se llama el Program for the International Assessment of Adult Competencies. Y la última versión se hizo el año 2022 y 2023 y los resultados salieron en diciembre del año 2024.
mide comprensión lectora, capacidad de cálculo y capacidad para la resolución de problemas. Y lamentablemente Chile, dentro de los países de la OECD, salió último. En comprensión lectora, Chile quedó con 218 puntos, 42 puntos por debajo del promedio de la OECD, que es 260. Y un 53% de los adultos en Chile se ubicó en los dos niveles más bajos de competencia, mientras el promedio de la OCDE es justamente la mitad, es un 26%. Sin embargo, hoy día se da esta paradoja de que la mayoría de la población lee, escribe, replica y opina a través de redes sociales y por tanto influye en la esfera pública directa o indirectamente. Se democratiza esta discusión social. Sin embargo, no hay duda de que para poder hacer un buen pensamiento crítico y fortalecer nuestra democracia, necesitamos no solamente saber escribir, sino que comprender exactamente lo que estamos leyendo y la manera en la cual nos expresamos en el debate público. En el caso de la comuna de Providencia, primero esta es una de las 52 comunas que están en la región metropolitana de Santiago. Providencia es una comuna bastante céntrica, tiene una población residente de en torno a 170.000 personas, pero una población flotante que viene todos los días a esta comuna de 2 millones de personas. Y por tanto, nosotros les prestamos servicios a la región completa y en algunos casos también a extranjeros y personas de Chile de otras regiones. En el caso de nuestras escuelas, nuestros liceos, tenemos 10.000 estudiantes. La inmensa mayor parte de ellos, cerca de un 90% de los estudiantes que están en las escuelas públicas de Providencia, no residen en la comuna de Providencia, sino que vienen de otras comunas más alejadas del centro. El año 2024 teníamos una deficiencia muy importante en lectura y creamos el programa que se llama En Primero Leo. Es decir, en primero básico, la idea era que todos los estudiantes lograran las competencias mínimas de lectura. El año 2024, el 20% de los estudiantes tenían la capacidad lectora esperada a final de año. Este año que está terminando es el 96% de los estudiantes. Y sabemos que es muy relevante el aprender a leer en primero básico para luego, después, comprender las otras materias, no solo de el lenguaje, sino que también de la matemática, de las ciencias, etc. Hicimos un segundo programa que se llama el programa Leo y Aprendo, que son evaluaciones de calidad y velocidad lectora en 3 momentos del año. Y en ese plan aumentamos de un 46% a un 72% la cantidad de estudiantes que alcanzan la calidad lectora esperada o superior para su nivel educativo. Y se aumentó de un 47% a un 69% de los estudiantes que alcanzan una velocidad esperada superior. Lo que hicimos a continuación es que hicimos una profundización ahora para pasar del dominio lector a la comprensión lectora, que es lo que le da el nombre a este movimiento. Lo estamos haciendo con 1.500 estudiantes de 7 a 10 años. Transitamos de la estrategia de habilidades mecánicas a una de habilidades reflexivas para medir la destreza como la capacidad de reconocer vocabulario o evaluar el discernimiento de las ideas principales y secundarias. Y aquí, en primero básico, tenemos un promedio en torno a 50% de comprensión lectura. En segundo básico, obviamente con el nivel más alto dado el grado, de 42%. En tercero básico es un poco más alto, es ya un 40 y... Depende de la evaluación, ¿no? Pero entre la primera evaluación y la segunda evaluación pasamos del 48 al 65 y en cuarto básico del 54%. Es decir, yo podría decirles solamente los datos de lectura de primero básico, el 96% está en sus competencias. Sin embargo, quisimos también visibilizar el que tenemos un problema de comprensión, que no ocurre solo en primero básico, sino que en segundo, tercero y cuarto básico. Y allí es donde hoy día nosotros estamos haciendo los mayores esfuerzos de coordinación con otros colegios
que no son públicos, sino que son privados dentro de nuestra comuna, con experiencias de otros colegios de excelencia dentro del mundo público y también del mundo privado, así como también el fomento de la lectura, no solo como un aprendizaje esencial en los primeros años, sino que también como algo lúdico, como algo entretenido. En la comuna de Providencia, como les decía, tenemos mucha población flotante, tenemos un teatro y tenemos una fundación cultural que se viste permanentemente gracias a la literatura y donde permanentemente están viniendo distintas personas a presentar libros, algunos para adolescentes y otros para personas de todo público, digamos. Y eso es algo en donde invitamos a nuestros estudiantes de manera permanente para que ellos entiendan que leer abre literalmente un superpoder, que es el poder de la imaginación, que es el poder de transportarse, no a través de nuestros teléfonos y a través de un TikTok de un par de segundos, sino que es uno quien asume el protagonismo de esa imaginación, de esos sentidos. Y hasta ahora nos ha ido bien con ello, hemos aumentado la cantidad de estudiantes que en los veranos también quieren llevarse algún libro o quieren interesarse por estar en las bibliotecas públicas, pero nos falta todavía seguir avanzando en la experiencia de profundizar la comprensión lectora. Y la primera forma era medirlo, visibilizarlo y ahora poder atacar las consecuencias negativas que este tiene y sumar más programas para ir mejorando esta comprensión que hoy día alcanza en torno al 55%, que va en línea de lo que ocurre en nuestro país, pero queremos que los liceos y los colegios públicos de Providencia de aquí a 3 años más sean los mejores liceos de todo Chile. Así que esa es una meta que le hemos puesto a nuestros equipos de educación. Qué experiencia más maravillosa, Jaime, y me voy a quedar con eso que dijiste al final. Bueno, 2, porque vamos a acompañarte para que sean efectivamente los mejores colegios de Chile, los colegios de Providencia, pero medir, visibilizar y trabajar para mejorar. Es un poco esa mirada sistémica que nos permite fortalecer los sistemas. Y me voy a ir ahora con Eduardo, y también quiero conocer un poco cuáles son esas experiencias, Eduardo, de San Luis de Maranhão. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite para participar desse encontro tão importante. Inicio as minhas palavras apresentando um pouco da minha cidade. São Luís é a 15ª maior cidade do Brasil. Nós temos aqui 1.200.000 habitantes que moram na cidade. A nossa rede municipal tem 85.000 estudantes e, portanto, enfrenta um desafio que todas as grandes cidades enfrentam, que é a questão da alfabetização. Mas aqui em São Luís, nós aproveitamos, em primeiro lugar, para juntar o lado cultural da cidade, que é muito forte. São Luís, o Centro Histórico de São Luís, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco há 27 anos atrás. O nosso Bumba Meu Boi também é patrimônio imaterial cultural declarado pela Unesco, já agora há alguns anos. Então, a cidade respira cultura. E exatamente por isso, enquanto prefeito, nós encontramos um problema muito grande de deficiência de leitura, que foi diagnosticado assim que nós assumimos a prefeitura, e nós unimos esse amor, essa paixão pela cultura que existe em São Luís com a educação. E para isso a gente lançou um programa chamado Patrimônio nas Escolas, onde nós mandamos elaborar livros como esse aqui, que são livros escritos por escritores daqui de São Luís. Cada um conta um pouco da história do nosso patrimônio, nosso centro histórico, os casarões, enfim, tudo aquilo que tem da nossa cultura. Então nós temos 5 livros como esses, que são livros que contam toda a história da nossa cultura de São Luís, por que São Luís é considerado patrimônio cultural. Aqui, por exemplo, a gente tem o tambor de crioula, que é uma manifestação cultural muito forte que tem em São Luís. Aqui a gente já tem um outro livro importante que fala da nossa cultura também. Esse livro aqui já fala do nosso Bumba Meu Boi, que é a maior manifestação cultural que São Luís tem.
E esse último aqui, a gente fala dos nossos azulejos, porque São Luís é a cidade que tem o maior conjunto arquitetônico de azulejos da América Latina, que é outro patrimônio cultural nosso que fez a gente virar patrimônio do mundo. E ao lado de tudo isso, foi feita uma formação com os nossos professores. Então, cada professor recebeu um manual desse aqui, que é um manual do programa chamado Patrimônio nas Escolas. Todos os professores receberam a formação e, para nossa felicidade, o índice de leitura, que era muito baixo na cidade de São Luís, a gente conseguiu chegar a um índice agora já de mais de 90%, e por conta de unir o lado da cultura da cidade com o lado da educação. Então, esse é um programa pioneiro no Brasil. A gente já está sendo convidado por outras cidades brasileiras a apresentar o programa Patrimônio nas Escolas. Por outro lado, em parceria com o Instituto Natura, com a Associação Bem Comum, a gente tem um programa Educa São Luís, onde os nossos professores são premiados de acordo com o avanço que é obtido na educação da cidade. E nessa premiação, que é uma premiação em dinheiro que a gente dá aos professores, há uma categoria específica que é a chamada professor alfabetizador. E com isso a gente conseguiu dar um salto na questão da alfabetização na cidade. Para que vocês tenham uma ideia, São Luís tem 26 capitais. E dessas 26 capitais, quando eu assumi a prefeitura, São Luís ocupava o 23º lugar no ranking que mede a qualidade do ensino do Brasil, que é o IDEB. E nós conseguimos saltar da 23ª para a 11ª, com o último resultado. E agora, nessa última prova que foi realizada esse ano, a nossa perspectiva é que a gente possa estar entre as 5 melhores capitais brasileiras em relação à alfabetização. E, por fim, nós temos um evento muito importante que acontece na cidade, que chama Feira do Livro, onde a gente convida autores de todo o Brasil e de outros países que, durante uma semana, apresentam os seus livros, apresentam as suas obras aqui na cidade de São Luís, e como forma de incentivar a leitura, tanto dos nossos alunos quanto dos nossos professores, a Prefeitura de São Luís investe R$500 milhão em todas as feiras do livro para disponibilizar vale-livros, onde cada professor e cada aluno tem o direito de adquirir o seu livro na Feira do Livro, com esse material sendo pago pela Prefeitura de São Luís. Então, esses são 3 exemplos que eu cito para vocês, que realmente têm feito a diferença na cidade de São Luís. E só para finalizar, o governo federal aqui tem um compromisso chamado Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que foi divulgado agora esse ano, e São Luís ficou entre as 10 melhores capitais em relação à alfabetização. Então, graças aos nossos parceiros, graças a todo o trabalho da nossa Secretaria Municipal de Educação, a gente tem conseguido conquistar esses avanços e, de forma muito feliz como prefeito, eu posso dizer para vocês que é um orgulho muito grande saber que grande parte desses avanços se dá pelo amor do povo de São Luís à cultura da nossa cidade. Muchas gracias, Eduardo, por compartir tu experiencia. Creo que la experiencia de San Luis de Marañón nos deja además unos aprendizajes muy interesantes, y ese es el lugar donde la cultura y la educación se unen para hacer como énfasis a esos patrimonios y a esas bellezas culturales que tenemos, y cómo desde allí también se incentiva el aprendizaje tanto de los maestros como de niñas y los niños. Muy interesante también ese reconocimiento que hacen a los profesores alfabetizadores anualmente, y cómo van reconociendo esa gran labor para que más profesoras y profesores quieran llegar hasta ahí, y de admirar lo que están haciendo para entregar libros a las niñas y los niños, y que podamos tener más material de lectura. Y quiero cerrar este triada pasándole ahora a Juan Ignacio, para que Juan Ignacio nos cuentes cuál es esa experiencia que tienen en la provincia, en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor, un orgullo participar de este espacio. Y les cuento rápidamente, Mercedes es un municipio de 74.000 habitantes que está en la provincia de Buenos Aires junto a otros 134 municipios. A diferencia de Brasil y de Chile, en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, la responsabilidad indelegable de las políticas públicas educativas es de lo que era el Ministerio de Educación de Nación, que hoy es Secretaría de Educación, y por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Cultura y Educación. En ese sentido, los municipios tenemos un rol solamente de acciones socioeducativas y una participación a través de los consejos escolares, que son organismos que se eligen democráticamente, pero solo a los fines y efectos de acompañar en cuanto a infraestructura, mobiliario, a las escuelas. Nosotros desde el 2015 empezamos con un programa que se llama el Programa de Educación Barrial, donde empezamos a hacer alfabetización y apoyo escolar. Ese programa fue creciendo, fue articulando con el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y al día de hoy tenemos 40 sedes distribuidas en distintos puntos de la ciudad, en clubes, en centros culturales, en sociedades de fomento, en iglesias, y la verdad que el reconocimiento del trabajo y la labor que se hace ahí por parte del propio sistema educativo, como así también de quienes participan 800 jóvenes, niños, niñas de estos espacios, ha sido muy bueno. ¿Y por qué? Porque, bueno, se hace un trabajo muy personalizado en función de la realidad educativa de cada niño o niña que ingresa. Se hace una evaluación, sobre la base de esa evaluación a través de un equipo interdisciplinario, se diseña, bueno, todo un trabajo a lo largo del año y nosotros, como decía Jaime, también identificamos serias dificultades y problemáticas en cuanto a la alfabetización, a la comprensión, a la capacidad de leer, a la capacidad de escribir. Entonces, bueno, fuimos de a poco. Uno de los programas que hemos implementado luego se llama Mercedes Aprende Unida, donde nosotros tenemos un concepto más amplio que apoyar al sistema educativo, pero lógicamente lo que planteamos es que la educación empieza por las escuelas, por lo tanto hay que fortalecer mucho al sistema educativo y hacemos extensivo el rol de la comunidad. Para nosotros un pilar central en el compromiso para mejorar el sistema educativo es la comunidad a través de sus instituciones y la participación, entendiendo que la lectura es una condición necesaria de ciudadanía, por eso también trabajamos mucho con los adultos mayores con respecto a las problemáticas de alfabetización y a través del registro de conducir, cuando identificamos o detectamos alguna falencia en este orden, la abordamos con programas específicos. Nosotros hemos creado una casa de educación que la hemos denominado Pablo Freire, en homenaje a este gran pedagogo latinoamericano, y que es el centro que articula las otras sedes del programa de educación barrial, con talleres de estimulación de la conciencia fonoaudiológica, talleres de alfabetización inicial, bueno, distintos programas. Y uno de los puntos que para nosotros es más importante es cómo fuimos ordenando todos los recursos que tiene el municipio y lo pusimos en función del sistema educativo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en este 2024 es un trabajo de diagnóstico con 17 escuelas apoyados técnicamente por el CONICET, que es uno de los organismos científicos más jerarquizados de nuestro país, de la Universidad de Luján, de la UNIPE,
y bueno, estamos sobre la base de ese diagnóstico elaborando las propuestas de acción para el 2026. Nosotros sostenemos que el municipio tiene que tener un rol de acompañamiento más protagónico con respecto a los resultados del sistema educativo de nuestro país y de nuestra provincia, porque estamos atravesando una situación de una crisis estructural, no solamente económica, sino también política, sino también de, digamos, mucha grieta, mucho conflicto, y entendemos que la educación puede ser una herramienta que nos permita, digamos, aunar esfuerzos, identificar objetivos sobre la base de un diagnóstico y poder diseñar mejores políticas públicas, porque evidentemente en función de la crisis que tenemos como país, necesitamos complementar y pensar en términos de una nueva estatalidad, ¿no? Para lo cual el rol de los municipios es un rol, a nuestro entender, muy necesario, porque es donde también la comunidad participa de manera activa, donde, como comúnmente se dice, es el primer mostrador de la democracia, y uno entiende también que en estos tiempos tan convulsionados y tan conflictivos, el concepto de democracia empieza a entrar en crisis, y por lo tanto desde la política como condición para pensar las políticas públicas debemos encontrar espacios. Nosotros nos animamos a avanzar en este sentido porque fuimos capaces como sociedad de realizar un programa que a nosotros nos llena de orgullo, que es el programa Primeros Milenios. Entiendo que Chile algo tiene de una política pública muy fuerte en esto. En la Argentina, en la provincia de San Juan y el municipio de Mercedes. Ahora para el próximo año lo estamos extendiendo con una cobertura para la primera infancia hasta los 5 años, y un poco el desafío de lo que viene está dado por acompañar la política educativa en general y en particular poniendo más énfasis y más fortaleza en los primeros 3 grados del nivel primario de la educación pública de la provincia de Buenos Aires. Para esto lo venimos trabajando mucho y muy articuladamente con la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, hasta hoy la Secretaría de Educación de la Nación no hemos tenido ningún tipo de respuesta. De hecho, hay escuelas que se estaban construyendo y por la paralización que se hace de toda la obra pública en la Argentina, las escuelas lamentablemente siguieron esa suerte. Pero bueno, nosotros estamos intentando justamente a través de distintos programas que vamos realizando. Uno es el presupuesto participativo a través de cooperadoras, donde el municipio genera fondos para que las familias o los integrantes de la comunidad trabajen en cada una de las escuelas. Tenemos el presupuesto participativo joven también para que los propios jóvenes, en el marco de lo que son los centros de estudiantes, puedan participar más activamente de la realidad de su propia escuela. Pero bueno, un poco nuestro desafío está dado por avanzar en el concepto de una nueva estatalidad y una nueva articulación, fundamentalmente con el Estado provincial y nacional, para que se pueda resolver ese gris o esa dificultad de orden legal que tenemos en cuanto a la participación más activa por parte del municipio en las políticas públicas educativas. Muchas gracias por compartir toda esta llegada que nos muestran, pero además las 3 intervenciones se conectan en un lugar común, y me gusta mucho de esta tercera experiencia esa frase que tú dices de una condición necesaria para la ciudadanía, para ejercer la ciudadanía, y es algo que tal vez damos por sentado, que estamos
más arriba, muy ese ejercicio de diagnóstico que también están haciendo. Y creo que esto me da pie para iniciar una conversación con ustedes tres, tal vez cambiando el orden para darle un poco de emoción, pero yo quisiera entender y conocer de parte de ustedes, de sus experiencias, qué mecanismos de articulación, y tal vez empezar contigo, Juan Ignacio, que está también de la articulación con la Secretaría de Educación, mecanismos de articulación entre gobiernos locales, es decir, otras ciudades u otros municipios, en el caso de Buenos Aires, y los gobiernos nacionales han sido útiles para impulsar estos programas educativos. Bueno, con la Secretaría de Educación de la Nación no hemos logrado, a pesar de haber querido articular políticas públicas, sí lo hacemos con la provincia de Buenos Aires, con la Dirección de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, que nos fue acompañando en esta iniciativa que nosotros hemos tomado a lo largo del tiempo de acompañar con recursos, con programas. Esto que yo mostraba, que quería pasarles, pero lamentablemente no pude, es un programa de una guía educativa comunitaria donde trabajamos con el sistema educativo. Y tal vez lo interesante, dada nuestra realidad jurídica, política, específica de la provincia de Buenos Aires, es que la articulación entre un municipio que, en primer lugar, por potestad legal, no tiene una facultad directa, a diferencia, entiendo, de lo que es Brasil con los primeros grados del nivel inicial. Nosotros, fuimos trabajando con dos dispositivos que muchas veces parecen ser compartimientos estancos. Entonces, eso nos permitió generar un vínculo, una confianza, que es una condición necesaria para el desarrollo de políticas públicas. Vimos con mucho interés la experiencia de Brasil, de Sobral, de Ceará, que realmente han tenido políticas públicas muy robustas, muy interesantes. Y nosotros ahora estamos proyectando el 2026 intervenciones a través de los distintos dispositivos que fuimos creando, de distintos programas de acciones socioeducativas que fuimos creando. Por ejemplo, en la pandemia, si bien el municipio, como te decía, no tiene una intervención en el sistema educativo, se nos permitió que podamos ingresar a las escuelas con docentes municipales y acompañar algunos procesos cuando estaban en las burbujas, ¿no? Para nosotros esa experiencia ha sido una experiencia muy rica, más la del programa de educación barrial, más otras iniciativas que hemos ido tomando. Por ejemplo, en Mercedes ya hicimos el segundo congreso de educación, hemos generado muchas carreras para la formación docente, hemos publicado libros de los institutos de formación docente de nuestra ciudad, hemos publicado y le hemos acercado al sistema educativo distintos libros que se han editado por parte de la municipalidad vinculados a lo que es educación sexual integral, a lo que es la Ley Nacional de Ambiente, es decir, de distintas temáticas, y también en alguna oportunidad hemos logrado hacer un libro de nuestra propia ciudad realizado por los propios docentes. Entonces, son un cúmulo de acciones que plantean, a nuestro humilde entender, la necesidad que los municipios deben tener, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, un mayor nivel de protagonismo y asumir responsabilidades, no en el sentido o en la clave que se planteó en los 90, que eran políticas neoliberales donde lo que se buscaba era que el Estado central descentralice o delegue responsabilidades sin recursos a los municipios, sino que sobre la base de lo existente, el municipio como articulador político de la comunidad pueda ingresar y articular mejor con el sistema educativo a los fines y efectos de poder
sostenerlo, poder robustecer todas las diferentes problemáticas que atraviesan hoy a la escuela. En el Congreso veíamos temas como desde el bullying, la pornografía, las violencias, bueno, distintas dificultades que hoy el aula tiene que no son patrimonio exclusivo del aula. Entonces el rol de la comunidad a través de los clubes, de los centros culturales, de las sociedades de fomentos, de la familia, de los jóvenes, bueno, poder desde ahí ir construyendo las bases de sustentación de un sistema educativo que pueda tener una planificación, que pueda tener una evaluación, un monitoreo más pensado desde el territorio, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el desafío que nosotros estamos intentando plantear, haciendo foco en lo que es nivel inicial y jardines de infantes. Me voy a ir, Jaime, con la misma pregunta para ti, y es: ¿cómo es la experiencia en Chile con esa articulación con otros municipios, gobiernos locales o con el gobierno nacional? Para no repetir algunas de las cosas que ya se han dicho, ¿no? Es distinto el sistema que tenemos en Chile, en donde hay un currículum que es nacional y por tanto lo trabaja el Ministerio de Educación, y hay una parte de la administración educacional que depende de cada uno de los municipios. Es algo quizás medio complicado porque los docentes en las escuelas tienen un estatuto particular que es una ley, y por tanto, si bien quien les paga la remuneración es el municipio, la negociación colectiva, por decirlo de esa forma, de los docentes no es con el municipio, sino que es con el Estado. Y las reglas de operar las escuelas son más bien centralizadas, pero hay algunos aspectos en que los municipios sí podemos comprometernos o hacer modificaciones. Entre ellos están estos programas que caben dentro del currículum nacional. Entonces, una cosa es que haya un programa de lectoescritura, que es como el base, y otro es que yo pueda agregarle o suplir ese a través de otro programa, con otra didáctica, y es lo que hemos hecho en nuestros colegios y nos ha dado buen resultado. Entonces, trabajamos con el Ministerio de Educación de manera permanente porque es el currículum nacional. Sin embargo, esto también lo hacemos nosotros mismos con la sociedad civil. Y hay algunas organizaciones de la sociedad civil que, particularmente en los últimos años, después de la pandemia sobre todo, han querido impulsar la lectoescritura en los primeros años. Y nosotros nos articulamos también a través de otras vías, y en esto permítame salirme un poco de la formalidad. Yo soy hijo de una profesora de matemáticas. Mi madre hizo clases 30 años en un colegio. Y tengo 2 hermanas mayores. Eso quiere decir que cuando yo era pequeño iba al colegio con mi madre. Era un colegio solo de mujeres. Y dejé de ir al colegio de mujeres cuando ya era suficientemente grande para ser un problema, digamos. Entonces, antes de ello, lo que hacía es que me enviaban a la biblioteca. Ese era el lugar cuando yo tenía 3, 4 o 5 años, y por tanto aprendí a leer muy precozmente, y aprendí a leer textos que a escondidas leía Emilio Salgari cuando tenía 5 años, y leía algunas otras cosas porque no eran apropiadas, entre comillas, para un niño de 5 años, pero de ahí que soy un amante de la lectura. Entonces también ha sido inspirador el hecho de que mi madre me llevaba a la biblioteca para querer hoy día también impulsar políticas que permitan que los niños y niñas, desde su creatividad, puedan expresarse adecuadamente a través de la lectura. Y al mismo tiempo, mi madre hoy día tiene 70 años. Hay algo que hemos querido hacer que todavía es un piloto y esperamos poder hacerlo más permanente, que tenemos muchas personas mayores que están jubiladas, que hoy día hacen tutorías a niños más pequeños. Por ejemplo,
en acompañamiento de lectoescritura, así como también algunos en cursos más grandes de matemáticas. Y finalmente, ahora que viene Navidad, nosotros tenemos un porcentaje de nuestra población que vive en ciertas condiciones de vulnerabilidad, y el municipio les hace un regalo a esta familia que tienen hijos pequeños y que muchas veces es el único regalo que reciben durante la Navidad. Y este año lo que hicimos es que incluimos esto dentro de los regalos que le llegan a la casa a cada uno de los niños acá en Providencia. Es un libro de muy buena factura que lo que quiere motivar es justamente que se lean familia, que la madre le pueda leer a su hijo y a su hija, el abuelo le pueda leer también a sus nietos, que el padre se haga parte también de no el control, pero sí el compartir un texto. Y eso es algo que también hemos querido impulsar a través de otros municipios, es decir, que no sea solo la experiencia de nosotros, sino que también de otros municipios de la región metropolitana. Muchísimas gracias, Jaime, y muy inspirador. Y vamos como encontrando esos elementos diferenciales, y así como vamos a acompañar a Eduardo en ese sueño de ser la mejor ciudad, aquí también vamos a estar muy pendientes de ver ese piloto entre los abuelitos y los más chiquiticos, cómo funciona. Me parece una cosa muy bonita, muy innovadora. Muchísimas gracias por compartirla. Y Eduardo, tú nos diste algo de visión, un poco de esa articulación con el sector, con el tercer sector, como dicen en Brasil, pero ¿cómo ha sido esa articulación entre otros municipios que están trabajando también con el tercer sector y el nivel nacional? Bom, dizer que a educação no Brasil parece um pouco mais com a educação do Chile do que com a Argentina. E digo isso porque no Brasil os municípios têm uma autonomia muito grande acerca da sua rede municipal de ensino. A gente, claro que tem uma diretriz que vem de cima do Ministério da Educação, como, por exemplo, ter no mínimo 200 dias de aula por ano, as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases, que ela vale para todos os municípios do país, mas na educação que compete aos municípios brasileiros, nós temos uma certa autonomia para poder incluir as peculiaridades de cada cidade, a exemplo do programa Patrimônio nas Escolas, que eu mostrei para vocês. Ao lado disso, a gente tem no Brasil a responsabilidade da primeira educação, que é a educação infantil, das nossas crianças, que vai de 0 até 5 anos. E depois temos o ensino fundamental, que vai do primeiro ano até o 9º ano. Então, nós estamos falando de 1 ano de idade, de 6 meses de idade, até 14, 15 anos, quando sai do município. Daí passa a ser responsabilidade do Estado, com o ensino médio, e depois, quando sai do ensino médio do Estado com 17, 18 anos, passa a ser responsabilidade do governo federal, da União, que é o ensino superior nas universidades. Em relação à participação e à parceria do terceiro setor, a gente é fundamental para que a gente possa alcançar esse trabalho. Nós temos a parceria da Associação Bem Comum, que traz a experiência do município de Sobral, no Ceará, que é uma referência para todo o Brasil. Então, todo mundo que quer fazer uma boa educação tem em Sobral um bom exemplo de como deve ser aplicada a educação, e exatamente por isso, os nossos programas, e nós temos um programa específico aqui chamado Educa São Luís, que eu falei há pouco para vocês, que envolve desde a premiação de professores alfabetizadores e outros professores, que envolve a construção de novas escolas, a construção de creches de tempo integral, a premiação para os alunos. Agora, por exemplo, graças ao trabalho do terceiro setor, a gente faz 4 provas ao longo do ano que fazem um diagnóstico de como estão os nossos alunos. E há 2 meses atrás nós percebemos que os alunos do 5º ano estavam com uma dificuldade na parte de português e matemática. E por isso a gente fez umas Olimpíadas de português e matemática aos sábados, onde esses alunos tiveram aula com os nossos professores para reforçar
a questão de português e matemática. Mas voltando especificamente em relação à alfabetização, eu diria que o maior desafio de qualquer prefeito, qualquer gestor, em qualquer cidade do mundo, seja na Argentina, seja no Chile, ou seja no Brasil, é alfabetizar as nossas crianças na idade certa. Porque se a gente não consegue alfabetizar as nossas crianças na idade certa, ela compromete a educação de tudo que vem pela frente. Então, acho que essa é a nossa maior missão. Eduardo, muchísimas gracias. Creo que es un muy buen punto este último comentario que haces, y es, si no logramos que los niños y las niñas aprendan a leer y escribir en la edad correcta, de ahí en adelante no van a poder leer para aprender. Y creo que es un poco recoger. Ya también ustedes han dado un poco visión de los elementos innovadores o algunos elementos innovadores que hay en los programas que tienen en sus municipios. Y para ir cerrando un poco, yo quisiera recoger algunos de los elementos que ustedes mismos han mencionado, ese trabajo comunitario de refuerzo y esa responsabilidad comunitaria de ayudar para cerrar las brechas que estamos viendo en Argentina, ese unir la cultura y esa apropiación cultural que tenemos en Brasil, en Marañón, y esa certeza de que tenemos que medir, entender y conectar y trabajar entre todos con ese programa maravilloso de mentorías entre los más viejitos y los más chiquiticos. Creo que son algunos elementos que tal vez ustedes puedan llegar a reforzar. Yo quisiera pedirles, para ir recogiendo el panel, que si ustedes tuviesen la oportunidad de conversar con otros mandatarios locales, con otros alcaldes en otros municipios, en otros países, porque aquí lo que vemos es que tenemos 3 países con un sistema educativo diferente, pero con un objetivo común. Entonces yo quisiera pedirles, saliéndome un poco del guión que me pasaron, que ustedes en 2 minutos nos ayuden con la recomendación que ustedes le darían al nuevo alcalde de cualquier ciudad de América Latina que tiene que enfrentarse a este mismo problema que ustedes encontraron cuando llegaron. Y Eduardo, volviendo a hacer una barajada, arranco por ti. Bom, dizer da importância que cada gestor precisa fazer do diagnóstico da sua rede municipal. É preciso saber onde você está, para onde você quer ir e como você vai chegar lá. E para isso é fundamental a participação do terceiro setor, pela experiência que tem já em relação à educação em outras cidades, aprender com aquilo que deu certo. E eu digo que sem esse diagnóstico você não vai a lugar nenhum. No Brasil, eu costumo dizer como prefeito que não falta dinheiro para a educação pública, falta orientação de como esses recursos devem ser aplicados. E é exatamente aí que entra a parceria do terceiro setor, aí que entra as boas práticas de outros municípios que a gente vai aprendendo, e no final de tudo, volto a dizer, e eu costumo sempre usar essa frase, o gestor, o prefeito, ele tem que cuidar da saúde, da educação e da infraestrutura, de tudo, da segurança, de tudo. Mas se na saúde a principal missão é salvar vidas, na educação a principal missão é alfabetizar as nossas crianças na idade certa. Gracias, Eduardo. Y paso a ti, Jaime. Está sem o áudio, Jaime. Ahí, sí, disculpa. Sí, decía que quería agradecer la oportunidad del panel y escuchar las distintas miradas que tienen. Yo lo que le diría es que estamos todos viviendo un futuro incierto, global y localmente. No sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir en cambios tecnológicos, qué es lo que va a pasar con conflictos armados en el resto del planeta. La democracia liberal está en una tensión muy importante, entre otras cosas porque estamos viviendo un presentismo, estamos viviendo demasiado en el corto plazo. Y cuando eso ocurre, se concentra más bien en el conflicto en vez de la cooperación. Pero si alguien quisiera cambiar esa ecuación y que por tanto tengamos una mirada de un futuro compartido,
necesariamente tenemos que hablar de la educación inicial. Tenemos que hablar de la y esta es la llave maestra justamente para que esa educación rinda frutos. Hoy día quizás no hay nada más rebelde que invertir hoy día para algo que se va a cosechar en 10 años más. En el mundo de la inmediatez, justamente esta es una inversión hacia una libertad. Y por tanto, hay una obligación ética, creo, por parte de quienes hoy día tenemos algún cargo de responsabilidad de preocuparnos del futuro. Y esta es una manera consciente en la cual en el presente se hace esta inversión social que genera efectos inmediatos, pero sobre todo lo va a generar hacia las futuras generaciones y por tanto para fortalecer nuestra democracia. Gracias, Jaime. Y sigo contigo, Juan Ignacio. ¿Cuál sería esa recomendación que le darías a los siguientes alcaldes? Bueno, agradeciendo esta oportunidad de escuchar y compartir experiencias, creo que la recomendación está para los que hacemos política en pensar desde este presente cuál es el futuro, cuál va a ser la ciudad, la sociedad que vamos a dejar para las próximas generaciones. En un mundo donde, como bien decía Jaime, el presentismo, la única verdad es la actualidad, donde hay tanta polarización, tanto sesgo, tanto odio, tanto conflicto, para desandar este camino, necesariamente tenemos que fortalecer el camino de la educación, del entendimiento, del diálogo, del conflicto bien resuelto. Y en ese sentido, los municipios, yo creo que tenemos una responsabilidad por la cercanía de la gente, para promover la participación, para desandar la apatía que hoy gobierna gran parte de rincones del mundo, y encontrar lugares de trabajo, ¿no? De pensamiento, de acción, que haya unidad entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, y poder compartir en este mundo experiencias exitosas, que para llegar a una experiencia exitosa uno tiene que transitar muchos fracasos. Y hoy las políticas públicas tienen un límite del fracaso por los tiempos, del exitismo, de la inmediatez. Entonces creo que si pensamos en términos de cambio climático, concentración de poder, de riqueza, desgaste de instituciones, crisis de representación, un buen punto para todos los alcaldes del mundo debe ser la educación como lugar de encuentro. A mí me gusta mucho lo que planteaba el Papa Francisco, de cuidar la casa común, de la lectura como momento de profundidad, momento diferente a la inmediatez de las redes sociales, y creo que tengan más protagonismo en las acciones concretas, más allá de los debates, los grandes debates ideológicos. También puedes abonar, transitar un camino diferente. Entonces, para los alcaldes que uno conoce, intendentes que conoce, esto, ¿no? Porque si no abordamos con profundidad el tema de la educación, evidentemente el resto de temas se nos escapan. Bueno, pues Juan Ignacio, Eduardo, Jaime, quiero agradecerles por una conversación inspiradora. Realmente voy a hacer eco del comentario que nos acaba de llegar en el chat, y es: de este gran problema se sale con compromiso político. Y ustedes tres, desde sus lugares, desde sus ciudades, sus municipios, nos están ayudando a ver que así es, que cuando tenemos dirigentes convencidos y, como decía Jaime, rebeldes, que deciden invertir en algo que se va a tardar un tiempo en ver el retorno, ese tipo de cosas inspiran y pueden inspirar a muchos más. Me quedo con lo que nos comparten. Quiero hacer un resumen y tal vez no voy a hacer justicia, pero al final esos elementos innovadores y esos elementos diferenciales que estamos viendo en los programas que ustedes están implementando con ayuda de sus equipos de educación, pues son muy inspiradores. Desde el punto de vista de Chile, ese foco en saber la ruta, aunque no fue Jaime el que nos dio ese
esa tarea, haga un diagnóstico para saber para dónde va. Si no fue Eduardo, pues realmente Jaime nos muestra, nosotros hicimos un diagnóstico y definimos a dónde vamos y hemos venido trabajando y monitoreando que estamos caminando hacia allá, pero además han venido haciendo algo que es muy valioso y es involucrar a la sociedad y a esas personas mayores para que nos ayuden también a cerrar esa brecha. En Marañao, en San Luis, nos muestran cómo toda la sociedad nuevamente puede involucrarse en este proceso desde ese lugar de arraigo cultural y de reconocimiento de quiénes somos y desde ese lugar del orgullo de donde vivimos para podernos leer y podernos conocer. Eso es una cosa increíble lo que estamos viendo acá también en términos de educación, y no estamos lejos tampoco en Argentina, en la ciudad de Mercedes, donde lo que estamos viendo es lo mismo, y es cómo hacemos desde la comunidad un refuerzo y un acompañamiento para que las escuelas estén allá. Pero creo que además Juan Ignacio nos ha dicho en todas las intervenciones, vamos un paso más allá porque tenemos un compromiso como líderes políticos en tratar de dar ese puente para cerrar esas polarizaciones o esas diferencias que tenemos, y la educación es un lugar de encuentro. Yo me quedo con esa frase, Juan Ignacio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta horita de almuerzo, de sobremesa o antes de almuerzo. Un gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.